Manda a parar esa música, y los aplausos y todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por lo que pasa es que aquí lo que viene a continuación, la gente está esperando la información de último minuto que nos trae siempre el hombre que más sabe de tecnología. De hecho, la sección se llama Tecnología al Día, con el profeta de la tecnología, Alex Ochart, que no se sabe si está con los que mandaron para allá para el sábado, ¿te acuerdas? Que mandaron el... Ajá. El de SpaceX. Ese mismo. Sí, el cohete allá a la Estación Espacial Orbital. Correcto. Pana de Elon Musk, de hecho. Ajá. Dueño de esa compañía. Wow. Alex Ochart. ¿De veras? Sí. Si no lo hace... Tengo que ¿Qué ver. se supone que yo haga con ustedes? Mira, Amarnos cada vez más. un plan de Mark Zuckerberg de Facebook para raptarte, papá. Deja de estar abriéndole los ojos a la gente. Mira, yo voy a confesar algo. Otra confesión de Alex Ochart. Ahora yo estoy haciendo 2 programas. Cuando yo me preparo para el programa, yo hago una versión light y una versión más profunda. Wow, ok. Y me ha pasado en varias ocasiones y prácticamente me obligan ustedes a irme por el lado profundo, porque el contenido es tan bueno antes de lo que me toca a mí, que si no, entonces no tiene sentido. No tiene Porque has sentido. traído esta mañana unos temas otra vez fuera, sacándola del parque. Y entonces me obligan a mí, así que hago la pregunta: ¿qué quieren? ¿Que nos vayamos light o nos vayamos profundo? No, profundo. Aquí es con tanque de busto todo el tiempo. Queremos fuego. Ponme a sudar Aquí como me son- ponen mis compañeros a veces. Perfecto. Pues entonces, número 1, quiero dedicarle la sección de hoy a una fanática de la emisora y de la sección que se llama Brenda Santiago, que se suponía que la semana pasada le iba a mencionar y se me olvidó por completo. Eso es, pero Brenda. Santiago, esto es para ti, Ahí está, Brenda. ¿verdad? Y entonces, como dice esa canción, con permiso abran paso que aquí viene. ¿Verdad? Mira, voy a hacer la introducción de esto. Ha ocurrido un fenómeno, y es que 10 años de avance y cambios se han dado en las últimas 10 semanas, cuando hablamos de tecnología. Espérate, vuelve. Chacho. ¿Cómo es? 10 años de avance y tecnología, ¿en cuánto? Avance y cambio se ha dado en las últimas 10 semanas, y es muy probable que en las próximas 10 semanas ocurran 10 años más. No, Alex, yo estoy trinco aquí ya en la silla, papá. ¿Tú estás hablando en serio? Y estoy en serio, y escucha las palabras que estoy utilizando: avance y cambio. No estoy diciendo que necesariamente es bueno, estoy diciendo que han avanzado al frente, agendas incluso, y han avanzado cambios, pero no necesariamente es que son avances tecnológicos. Ok. ¿Verdad? Y para que tengamos referencia a qué me refiero, si fuéramos en un carrito, estamos en un carrito y vamos a 10 millas por hora, pues en las últimas 10 semanas, ahora vamos a 520 millas por hora. ¿Cómo? Eso es un 5.200% de cambio y avance en solamente 10 semanas. Peor, los expertos dicen que en las próximas 10 semanas puede que ocurra lo mismo o más. Ok, ¿provocado de alguna manera por un ups, por lo que está pasando a nivel mundial, o se quería así? Combinaciones de factores que hacen que todo esto se acelere y que los cambios se estén dando a toda velocidad, incluso que pasen desapercibidos, porque la atención está dirigida a otras cosas, como el problema que estaban mencionando hace poco. Sí. Mientras todo esto está ocurriendo, mira noticias que pasan completamente desapercibidas. Ahora mismo, Facebook, Google y Spotify, 3 compañías gigantescas, acaban de anunciar que hasta final del 2021, no es 2020, del 2021 van a permitir que sus empleados trabajen de forma remota. Que van a permitir... Eso, que sus empleados trabajen de forma remota, no tienen que volver a las facilidades de la empresa. Ok, ¿eso sugiere que para el 2022 regresarían o cuál es la onda? Eso lo que dice es que no vuelven más. Que no vuelven, que no vuelven. Ok, se acabó. Pero no lo quieren decir porque hay una situación. Ajá. Una de las razones principales para hacer esto
es que el costo de los bienes raíces en Silicon Valley, que es donde están estas empresas, era tan alto que ya no podían reclutar nuevos empleados porque tenían que pagarle tanto para poderlos traer que entonces se salía de la nómina. Una casa promedio, una casa de 3 cuartos en Silicon Valley vale $1 millón. Wow. Y entonces lo que está ocurriendo es que le están diciendo a la gente no para el 2021 para no causar pánico y que puedan vender sus casas lo más rápido posible. Wow, qué horrible. Que ahora un empleado se puede mudar a un suburbio en otro lugar, comprar una casa de $300,000, se ganó los 700 y logró ya vender la casa de él en $1 millón, y trabajo desde otro lugar. Y están ya los números, dicen que aproximadamente entre 36 a 54% de los que viven en Silicon Valley se están mudando ahora mismo. Todo el mundo está saliendo de ahí como si se estuviera hundiendo el barco. Pero eso implica, por lo que estás diciendo, Alex, que el salario, el ingreso le va a bajar a esos empleados. No necesariamente a los que ya están, porque es seniority y hay acuerdos, pero todos los nuevos empleados que van a reclutar muchísimos no entran con los mismos sueldos. Okay. Claro, y Así eso que las genera una compañías economía. van a poder crecer sin tener que gastar tanto, sin contar lo que se ahorran en las facilidades en bienes raíces. Claro. Esa es una. A la misma vez, otras de las noticias importantes, y esto fue en el caso de lo que mencioné, Facebook, Google y Spotify, pero Twitter y Square mencionaron que simplemente es permanente, no van a tener más nunca trabajo desde un lugar. Todo el mundo ahora es remoto. Y Shopify, que es una compañía canadiense, acaba de anunciar lo mismo. O sea, que esto es una tendencia. Y a la misma vez que está ocurriendo esto, estas compañías han ganado tanto y tanto dinero en los últimos 3 o 4 meses que ellos están comprando a un montón de otras pequeñas compañías, están consolidando sus posicionamientos. Okay. Esta situación de la pandemia y ahora esta situación de las protestas, lo que le ha permitido a estas compañías es solidificar su penetración en el mercado y su modelo de negocio. Para que tengan referencia, por ejemplo, esto de comprar por internet, el dominio tan grande que está teniendo Amazon ahora mismo y que también lo está teniendo Walmart, antes de que empezara la pandemia, solamente un 2% de las compras en general se daban a través del internet. Solamente un 2% y ya eran gigantes. Ahora mismo estamos en 15%, ha subido un 13%. Wow. Oye, Alex, una pregunta, porque hace referencia a las protestas y demás, ¿no? Y que mientras esto sucede, este crecimiento se está dando, pero el impacto es únicamente para Estados Unidos y las Américas, o esto llega hasta el otro lado. Es una combinación. Acuérdate que la pandemia es global y ahora mismo hay protestas en otros países. Ok. Y para llevar esto a números, estamos hablando de una transferencia de dinero de $100,000 millones en los últimos 4 meses de comercio terrestre, vamos a llamarle comercio tradicional, al comercio en línea. Es un montón de dinero. Para que tengan más referencia, Google tiene ahora mismo en el bolsillo, o sea, en cash, en la cartera, suficiente dinero para comprar en efectivo, si quisiera, a Boeing y a Airbus, que son los 2 manufactureros más grandes de aviones en el mundo. Wow. En cash, o sea, sin préstamo ni nada, los compré y son míos. Yeah. Están pelados. ¿Verdad? Esto es un cambio completo en la sociedad. Otra de la información que nos ha llegado y que es importante que la discutamos es que se avecina lo que le están llamando la implosión de las universidades. Wow. Un término que suena dramático, ¿verdad? Sí. Y lo que están diciendo es que lo que va a ocurrir en los próximos años es que las universidades nunca van a volver al modelo de negocio que tenían, en donde la mayoría de la gente estaba en el campus. Físicamente. Sino que ahora que ya se han adaptado a esta realidad virtual, muchas van a decidir, ¿sabes qué? Me conviene expandir la matrícula. Y ya está ocurriendo que universidades de alto calibre, las de arriba,
están comenzando a llamar a su lista de espera y mágicamente aprobando a un montón de gente que supuestamente no calificaban antes, pero que ahora sí te voy a dar la oportunidad de que te matricules el próximo año. Wow. Por ejemplo, para usar esto de ejemplo, estudiar en Yale ahora mismo vale $350,000. Y uno de los expertos que estaba hablando de este tema menciona que lo interesante de esos $350,000 es que 90% es ganancia. Wow. Eso es lo que, solamente un 10% es lo que le cuesta a la universidad atender a un estudiante. Mira, Alex, Pero, yo te escucho sí. decir eso, perdona que te interrumpa. A mí me enviaron un modelo de una universidad, me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Pero me mandaron el modelo de una universidad en Estados Unidos y es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, yo digo, ¿cuánto tiempo le tomó implementar esta nueva estructura que ya está encaminada y no piensan regresar al plantel? Y tú dices, ¿cómo esta gente montó esto tan rápido? Yo no sé, entonces eso me hace pensar, ¿sería que esto se veía venir o...? No quiero ser mal pensada, ¿no? Es que estamos jugando un juego de que el grande se come al pequeño en todas las diferentes industrias. Ajá. Lo que va a ocurrir es que todo el mundo quiere estudiar en las universidades de arriba y las universidades de arriba van a empezar a saquear a la cartera de prospectos de las universidades más abajo. Y las demás abajo van a hacer lo mismo. Y los expertos están diciendo que de las 4.500 universidades que hay en Estados Unidos ahora mismo, en los próximos 4 a 5 años, esto ya desaparecen de 1,000 a 2,000. Wow. Sí. O sea, desaparecen en el sentido físico. Sí, quebrada, se fueron del Quebrada. negocio, no vuelven más nunca. El modelo de negocio no pudo porque le quitaron todos los estudiantes, porque si tú puedes estudiar en una universidad más reconocida, entre comillas, porque ahora la universidad no tiene el problema de que solamente caben tantos estudiantes, sino que ahora puedo atender a la cantidad de estudiantes que me dé la gana, porque la mayoría de las clases las doy online. Alex, pero hay un punto, la calidad del estudiante va de la mano con el prestigio de la universidad. Para tú arrasar con la matrícula, tú tienes que bajar entonces tus estándares educativos para permitir que más gente que no da el grado en términos educativos entre. Aquí está el gran problema, acabas de mencionar algo, acabas de traer el punto exacto. Durante los últimos 10 años ha ocurrido un fenómeno en donde ya no solamente era el requisito académico para poder entrar a la universidad, sino que era el requisito económico, porque no todo el mundo tiene suficiente dinero para entrar a estas universidades elite. Y entonces, una de las cosas que hacían era que la exclusividad, el prestigio, el que pudieran rechazar un 80% de los que solicitaban era lo que los mantenía. El que pudieran tener la matrícula tan alta que era prohibitiva era lo que les daba el standing. Se ha vuelto un producto de lujo. Ajá. Pero una de las cosas que hay es que hay mucha gente que académicamente podía llegar a esta universidad. Ajá. Pero a ellos no les interesaba porque el juego era, solamente puedo atender a estos pocos porque tengo las limitaciones físicas, le voy a cobrar lo más que pueda. Ajá. Y como tenemos esta mentalidad de que si tú como padre no puedes pagarle la mejor educación a tu hijo, tú eres un mal padre, pues entonces pudieron subir el precio a precios ridículos, porque volvemos otra vez, no hay razón que justifique que ellos tengan 90% de ganancia de cada estudiante, cuando si tú compras un Ferrari lo que se gana es 30% de ganancia. 30%. Literalmente están saqueando a todo el mundo y es más cara el costo de la educación ha subido más en los últimos 30 años que el costo de la salud, que nos estamos quejando de lo que cuesta la salud. No compara con lo que cuesta la educación. Si tú comparas lo que costaba educarte hace 30 años con lo que cuesta ahora, no va alineado. Ellos simplemente dijeron, mira, vamos a cobrar lo que nos dé la gana y como quiera hay tanta gente que lo va a pagar que no nos importa.
y el elefante blanco en el salón que nadie menciona es que la razón por la que han podido subir los precios tanto en estas universidades élite es que la mayoría de los ingresos vienen de estudiantes de fuera de Estados Unidos que pagan lo que sea. Se han vuelto universidades literalmente de millonarios extranjeros. O sea que entonces ellos ahora apuestan al volumen. Bajo la tarifa, le doy acceso a estudiantes inteligentes que tienen la capacidad educativa para estar al nivel universitario que brindo, pero compenso porque ahora el Internet me permite tener tantos y tantos de esos que cobrando menos hago más dinero. Esa es la lógica. Sí y no, porque de primera intención no les interesa bajar la tarifa porque ya ahora mismo tienen lista de espera de gente que estaba dispuesta a pagar lo que había. Era que no podía hacerlo por las limitaciones físicas. Entonces, ¿a quiénes van a saquear? ¿A otras universidades caras? Yale, que por ejemplo que estoy usando del estudio, puede subir su matrícula un 70% más sin tener que bajar la matrícula. ¡Wow! ¡Qué a rayo! Entonces, casi ganarte el doble. Y ya eran universidades billonarias, porque en verdad no son millonarias, son billonarias. Imagínate tú ganarte el doble simplemente porque decidimos, mira, para ayudar, vamos a abrir la matrícula a más personas. ¿Y eso arranca, eso ya arrancó o arranca en breve? Ya están dándose las llamadas. Ya están llamando a gente que está en lista de espera. Que no están sacando de universidades de segundo nivel y le están diciendo, mira, ¿sabes qué? Bueno, una noticia buena. Te vamos a aceptar aquí. Wow. Ok, interesante. Más aún, cuando lo más probable es que cuando esas personas se gradúen, adivina cómo van a trabajar, de forma remota. ¿A trabajar? Sí, porque cuando te gradúes en la universidad, no es que vas a conseguir un trabajo en un lugar, porque ya nadie va a tener empleos de aquí a un par de años en lugares. Todo el mundo va a trabajar desde la casa, la mayoría. ¿Pero cómo va a ser? Es que eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que hay. La sociedad, como la conocemos, está cambiando a toda velocidad y es intencional. Juan, ¿yo podría hacer programa desde casa? No, eso no se puede. Claro que sí. La tecnología existe. Claro que sí. Mira, mejor aún, va a existir todavía más. Porque lo que está ocurriendo es que ahora que está este éxodo de millonarios de Silicon Valley, que fue como comencé la pregunta, la sección, este éxodo de millonarios está regándose por todo Estados Unidos comprando casas, pero a estas casas que ellos quieren tienen que tener unas especificaciones especiales, ¿verdad? Necesito tener una oficina en mi casa, necesito tener una oficina quizás para mi esposa también, necesito tener esta conexión de internet rápida, necesito tener un aire acondicionado silencioso, necesito tener iluminación, o sea, cambian la manera completa de lo que se supone que sea un hogar. Pero la parte social. Sí, pero tranquilos que habemos millonarios que estamos decididos a quedarnos aquí. O sea, Alex, tú acabas de decir que Moreima va a estar en su apartamento, Fernán en su finca y yo solito aquí en el estudio, papá. Me acabas de mandar para los cocodrilos. wow. ¿Y por qué tú vas a estar en el estudio si el estudio puede estar en tu casa? Porque yo insisto en venir aquí. Claro que le tengo cariño. Y te economiza la renta. De esto que estamos hablando es que o sea, una palabra, tú me vas a decir, pero Juan, la tecnología se está moviendo todo a esa velocidad. Por eso es que digo que en las últimas 10 semanas los avances han sido de 10 años y en las próximas 10 semanas va a ser igual. El internet de dentro de unos par de años va a ser como si estuviéramos juntos uno al otro. Con realidad virtual podemos hacer cualquier tipo de programa. Tú allá, yo acá, y la gente no sabe la diferencia. Dame un break, tengo una entrevista comercial acá para yo ir pensando en cuánto voy a vender este edificio, papá. ¿Viste? Sí, ya. Estoy pensando ya en cuánto lo voy a vender. Saldo las deudas y trabajamos desde la casa. ¿Eso estamos hablando? No, y la parte social, no. No te vayas. No se vaya nadie, No te vayas, Esto está interesante y continúa. 9:22, buenos días, Puerto Rico. Nueva